Ahora vamos a Venezuela, donde también hay tensión. El coordinador del partido político Voluntad Popular, Carlos Vecchio, publicó una grabación en la red social Twitter a petición de Leopoldo López para leer el manifiesto por la resistencia democrática. Además de agradecer por Leopoldo López los actos de solidaridad y apoyo que ha recibido por parte de los ciudadanos, el video se enfoca en expresar una ruta de acción precisa para ir al diálogo. Entre los ejes fundamentales que menciona dicho manifiesto y que sirven como condiciones de la oposición para avanzar al diálogo, se destacan los siguientes puntos: mantenerse firme con la protesta pacífica, la liberación de presos políticos, la recomposición de los poderes públicos, el cese a la represión y una exigencia a la justicia. Oigamos. Proponemos una agenda con hechos concretos, enmarcada en la Constitución y la justicia. No puede haber paz si no hay justicia verdadera y libertad. Estas exigencias son: A. Liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados. B. Justicia para los fallecidos por la represión y el abuso, tanto para los autores materiales como para quienes impartieron las órdenes. C. Recomponer los poderes públicos cuyos mandatos están vencidos según la Constitución. Un nuevo Contralor, nuevos rectores del CNE, nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es justicia, es constitucional y debe asumirse como un paso inmediato para que el llamado a diálogo sea creíble, con hechos y no solo con las palabras. D. Exigimos la renuncia de los responsables por acción y por omisión de la represión, la tortura y los fallecidos. No hay manera que baje la intensidad de nuestras protestas si no renuncian Miguel Rodríguez Torres, primer responsable de la represión, y Luis Ortega Díaz, primera responsable del encarcelamiento injusto y de la impunidad. E. Exigimos justicia por la estafa de los 30.000 millones de dólares robados en Cadivi. Es por la culpa de esa élite y por el terrible modelo económico que hoy los venezolanos están en colas por la escasez, la inflación y el desempleo. Para hablar sobre el tema, saludamos a Richard Casanova, dirigente progresista y miembro de la Unidad Democrática. Bienvenido a la tarde TN24, señor Casanova, y quiero preguntarle cómo reciben en Venezuela este manifiesto por la resistencia democrática que envía Leopoldo López desde la cárcel y que lee Carlos Vecchio desde la clandestinidad. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a la comunidad internacional en un momento tan difícil como el que vive el país. En primer lugar, queremos expresar el sentimiento de esta Venezuela que lucha todos los días por la libertad y por la justicia, un sentimiento además de solidaridad con nuestro compañero y amigo Leopoldo López, que está encarcelado, y con Carlos Vecchio, que es víctima de la persecución, del hostigamiento, de la represión del gobierno. Lo primero que deja en evidencia esto es la escasa voluntad de este gobierno, no solamente de dialogar, con lo que ha querido montar toda una farsa con este tema del diálogo, una conferencia, más bien un show de paz, sino que además el gobierno pretende criminalizar la protesta. Eso que hemos visto con Carlos Vecchio y con Leopoldo López es lo mismo que ocurre todos los días con los estudiantes que están en las calles de manera pacífica, reivindicando su derecho constitucional a la protesta. Sin embargo, el gobierno no tiene otra manera de silenciar la voz del pueblo, sino actuando de esta manera, con una represión que jamás había sido vista en Venezuela. Es verdaderamente lamentable que el país esté por este camino y el gobierno no entienda que para solventar esta situación debe cambiar su postura frente a lo que es una protesta legítima y frente a lo que es una demanda social inmensa que hay en el país, porque al fin y al cabo esta protesta no es solamente un acto político, tiene sobre todo un contenido social, porque esta protesta es por el tema de la inseguridad, que es algo aterrador en nuestro país, por el tema de la pobreza, que se ha incrementado de manera bárbara durante estos 15 años de mal gobierno, de lo que han llamado ellos la revolución, por el tema de la escasez y de la inflación que golpea duramente el estómago de los sectores más débiles de la población, de los pobres. Entonces, toda esta situación, no hablemos de la situación de la empresa petrolera que se encuentra devastada, o de las industrias básicas, o del colapso de los servicios, o de la crisis hospitalaria que hay en Venezuela. Todo eso, toda esa realidad, el gobierno pretende ocultarlo con la violencia.
y cegarse frente a esa realidad, no abrir los cauces para una solución pacífica y democrática al problema. Hoy nosotros necesitamos la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe y del mundo frente a este gobierno violador de derechos humanos que no cesa de perseguir, de hostigar y de reprimir a nuestra juventud. Señor Casanova, ¿creen o esperan ustedes que este manifiesto por la resistencia democrática sea escuchado por el gobierno venezolano para poder abandonar esta protesta social que cada día crece más en Venezuela? Yo creo que no es que debe ser escuchado, está en la obligación de escucharlo. Lo que pasa es que este es un gobierno sordo e irresponsable. Entonces, ya ustedes vieron lo que ha pasado en los últimos tiempos. Ese manifiesto de Leopoldo López coincide con la exigencia de los estudiantes, la exigencia que ha hecho la Unidad Democrática, la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capriles, Antonio Ledesma, María Corina Machado, todo el liderazgo democrático del país está haciendo un mismo reclamo, es la libertad de los presos políticos, además de Leopoldo López, de Iván Simonovic, que se encuentra de una manera indolente preso por este gobierno sin ninguna prueba, sin la comisión de ningún delito, la libertad de todos los estudiantes, el cese de la represión, el problema de la corrupción y el problema de la pobreza es un problema que tiene que abordarse y que este gobierno lamentablemente perdió la oportunidad de ofrecerle soluciones al país. Este gobierno tiene más de 15 años engañando a los venezolanos y no ha solucionado. Por ejemplo, no hablemos de tantos problemas, hablemos de uno que es dramático, que es el problema de la inseguridad. Este gobierno no puede solucionar el problema de la inseguridad mientras siga siendo el principal promotor de la violencia, mientras mantenga vínculos con la narcoguerrilla internacional. Es este gobierno, Soraya, quien le ha hecho estatuas a Manuel Marulanda aquí en Venezuela. Es en este gobierno donde han salido por el principal aeropuerto del país 50 maletas cargadas de droga. 1 tonelada de cocaína ha salido por el principal aeropuerto del país, que controlan ellos. La situación en las fronteras es dramática. Es con este gobierno cuando ha surgido una cosa que llaman el Frente Bolivariano de Liberación, que es una guerrilla propia criolla amparada por el gobierno. Es con este régimen cuando existen una cosa que ellos llaman los colectivos, que no es otra cosa que paramilitares o estructuras parapoliciales para hostigar, para reprimir, para amedrentar a la sociedad democrática. Entonces, este gobierno que tiene este infierno en las cárceles venezolanas hoy, que no ha podido solucionar el problema de la inseguridad, a pesar de que ha propuesto 21 planes para abordar el problema de la inseguridad y todos han fracasado. Este gobierno, insisto, promotor, cultor del odio y de la violencia en Venezuela, no es el que va a solucionar el problema de la inseguridad. Y si hablamos del problema económico también, el tema de la escasez y de la inflación es una consecuencia directa de las políticas equivocadas económicas, monetarias y fiscales del gobierno, pero también de las tropelías que ha hecho. Las tropelías que ha hecho con las expropiaciones, con las invasiones dirigidas, con la persecución contra los sectores productivos del país. Este gobierno ha devastado también el aparato productivo del país, de manera que la escasez que hoy sufrimos, la inflación, el alto costo de la vida que sufre el país es una consecuencia directa de este gobierno irresponsable, de este gobierno inepto e inmensamente corrupto. Entonces, si nosotros queremos salir de esta situación, tenemos que asumir que hay una crisis social, económica y política y que hay que darle solución al problema, a esta situación, a esta coyuntura, pacificar el país y abrir cauces para la solución de los problemas de los venezolanos. Richard Casanova, dirigente progresista y miembro de la Unidad Democrática, quiero agradecerle por haber estado en la tarde. Muchas gracias, Soraya, a ustedes y un saludo cordial. Que estén muy bien.